¿Cómo estás? ¿Qué Que no tal? habíamos tenido oportunidad de escuchar. Bueno, yo sí te había escuchado, pero tú a mí no. Solo el intercambio por correos y bueno, decirte que estamos, bueno, muy contentos por tu seminario, tus clases y, y disfrutándolas muchísimo. Pues me alegro, Consuelo. Sí que te había visto, pero no nos habíamos cruzado de forma, digamos, oral, ¿verdad? De ahí, de forma escrita, sí, sí, ya habíamos estado hablando. Pues me alegro. Ojalá que logre mantener este interés hasta el final. Yo ya sé cuándo cae el interés en este curso, que es en cuanto me meto en la fonología histórica, ¿verdad? Y me pongo a discutir los orígenes del seseo. Ahí hay como un bajón en el interés de la gente porque yo sé que es dura la fonología histórica, pero bueno, ya espero que resistan para la parte del léxico que luego se hace mucho más amena, la verdad. A ver, creo que había aquí algún comentario. Soraya, que mencioné que cada dialecto evolucionará una lengua. En fin, no sé si cada dialecto va a evolucionar una lengua, ¿eh? Lo que pasa es que si vemos lo que ha pasado en otros momentos históricos, y el ejemplo prototípico es el ejemplo, ¿verdad?, del latín, pues ahí vemos cómo el latín evolucionó y se transformó en una serie de idiomas diferentes, ¿no? Las lenguas románicas. Evidentemente, la situación que tenemos hoy no es la misma que la que había en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, donde las comunicaciones eran mucho más difíciles, donde había una situación política, cultural y demás diferente que produjo ese proceso. Podríamos suponer que en el caso del castellano, pues quizá en el futuro pase algo parecido. En todo caso, es algo que nosotros no vamos a ver. En fin, a menos que alguien esté dispuesto a vivir 1200 años, ¿no? No es mi caso. Así que no. Eh, de manera bueno, claro, esto enlaza con una cuestión muy interesante, ¿verdad? Que es la famosa cuestión en la que no voy a entrar, porque entonces ya sí que no salgo de ahí, que sería la cuestión de cómo definimos lengua y dialecto, ¿no? Y bueno, ver que, en fin, si podemos decir que, bueno, ¿con qué criterio? Para ahí poder determinar si estamos ante lenguas o dialectos. Quizá en el caso del español, pues no hay tanto problema, tanta discusión, pero en otras lenguas sí, ¿no? La famosa discusión, que de nuevo tampoco es una situación paralela, es una situación cercana, pero no igual, ¿no? La situación del italiano, el véneto, el napolitano, el siciliano, ¿son lenguas o son dialectos? En fin, pues ya veremos. En el caso del español, ya saben que a principios del siglo XX hubo una especie de corriente secesionista en el caso del Río de la Plata, ¿verdad? Cuando quieren crear una lengua independiente. Hay un famoso libro, si no me equivoco, del año 1901, curiosamente de un francés que llega al Río de la Plata, ¿verdad? De Lucien Abeille, perdón, Consuelo, la pronunciación, que se llama algo así como el idioma nacional de los argentinos, donde él defiende que lo que se habla en Argentina no es español, sino es argentino, ¿no? Es curioso que no fuera un argentino el que lo defendiera, sino un emigrado francés que se va a incorporar a la sociedad argentina, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son algunas cuestiones, ¿no? que discuten la unidad o no del idioma. Era una polémica muy en boga a finales del 19 y principios del 20. Tampoco nos sorprende que este hombre escribiera en ese momento porque era el tema filológico de moda, ¿verdad? Y ahí está la famosa discusión Valera Cuervo, ¿verdad? Discutiendo pues si el español se rompe o no se rompe. En fin, a día de hoy parece que no. Pero, en fin, en otras lenguas sí que hay más polémica. Piensen si conocen un poquito la situación de España, la famosa discusión sobre si el valenciano es catalán o es una lengua diferente. Fíjense en el caso de la antigua Yugoslavia, ¿verdad? Con el serbio y el croata, que es muy gracioso porque las películas serbias las subtitulan en croata y las películas croatas las subtitulan en serbio, pero lo que están diciendo es lo mismo, es decir, y se entienden perfectamente. Entonces hay unos subtítulos que explican lo que acaba de pronunciar la persona, ¿no? O el caso del rumano el rumano y el moldavo, que también está la famosa discusión de si el moldavo es otra lengua o es un dialecto del rumano. En fin, no voy a entrar en eso porque ahí se mezclan cuestiones muy poco lingüísticas. Entonces, pero sí, es un tema interesante.
Indica Soraya, no había una RAE. En fin, no sé si estamos grabando, espero que no. Yo no confío tanto, ¿verdad?, en que la RAE, sí estamos grabando, no debería decirlo, Joana. No sé si la RAE ayuda tanto al mantenimiento del idioma. Me parece que ayuda bastante más el periódico y, si me apuras, Facebook, que la RAE. Pero bueno, esa es una opinión personal. A ver, que Josué dice algo por aquí. Yo siempre tengo con la duda de qué clase de escritos se tienen de las personas que tienen de clase baja, ya que supongo que no era común que las estuvieran alfabetizadas. Pues depende, Josué, depende del momento en el que estamos hablando. Evidentemente, cuanto más hacia atrás nos vayamos, más difícil es encontrar estos textos de estas clases bajas, por no entrar en detalles. Durante la Edad Media es relativamente complicado encontrarlo. A partir del siglo XVI, no te voy a decir que sea súper fácil, pero se encuentran ya textos de manos inhábiles. Bueno, sí, de personas de clase baja, no necesariamente manos inhábiles. 16, 17, en el 18 aparecen un montón. De hecho, en ese ejemplario que les envió Joana hace unos días, que aparece al final una colección de textos. Ahí hay algunos textos del 18, hay un texto, una oración heterodoxa, medio herética, nicaragüense, que es un claro ejemplo de un texto copiado, evidentemente copiado, por alguien de clase baja. Aparecen también cartas de algunas mujeres, una carta de una muchacha que quiere ser monja de Guatemala, que quizás se puede asociar a estos grupos bajos. Evidentemente no estamos hablando de las clases más bajas, que, como bien indicas, no estaban alfabetizadas, pero también estamos hablando de unas personas que no eran la clase letrada que tenía la escritura como una actividad cotidiana. Y eso se encuentra. Del 18 muchos, del 19 muchísimos, porque en el caso del 19 el problema de crear un corpus es que hay demasiados textos y hay que seleccionar, y eso tampoco es fácil. En el siglo XIV es difícil porque no hay, en el siglo XIX es difícil porque hay demasiados, pero se encuentran. ¿Qué textos hay? Repito, por un lado, pues hay muchas notas, muchas cartas privadas, muchos textos, digamos, de tipo más utilitario, es decir, esos textos que en principio no deberían haberse salvado. Podían ser listas, podían ser notas, podían ser cartas, pero que se salvaron precisamente por algún motivo, ¿no? Creo, Josué, si no me equivoco, que tú eres mexicano. Hay unos textos hermosísimos de una de estas personas de clase baja, ¿verdad?, del siglo XVII, que ha editado Concepción Company, los editó allá por el año 93, 94, si no me equivoco. Son unas cartas de amor que escribe un panadero de la Ciudad de México de la segunda mitad del siglo XVII a una monja de la que está enamorado, a una novicia, ¿verdad? Entonces son unas cartas muy bonitas precisamente porque representan muy bien lo que era el habla de alguien que no estaba acostumbrado a escribir, además de que estaba fervientemente enamorado, ¿no?, de la monja, y también tienen su encanto por ese lado. ¿Por qué se han conservado esos textos que digamos que estaban condenados a perderse? Porque evidentemente él se intentó llevar a la monja del convento, la Inquisición los agarró, y entonces estas cartas se mantienen en el expediente inquisitorial como una prueba. Entonces era un texto que estaba condenado a la pérdida, como se perdieron tantos que nos habrían interesado lingüísticamente. Esos en concreto se salvan porque tienen una función, esa función de prueba contra el panadero, ¿no? Entonces sí se conservan. En el caso de Venezuela, estoy pensando, si no me equivoco, creo que son del 18, de principios del 19, Enrique Bediente y alguien más de la Universidad de los Andes publicó unos textos de pardos, es decir, de mulatos, textos que en principio son muy difíciles de conseguir porque de nuevo estamos hablando de grupos socioeducacionales que, pues que tenían más vedada o que era más difícil que accedieran a la escritura. Se conservaron probablemente por alguna de estas circunstancias. Entonces se encuentra. Del 18 muchos, del 19, por ejemplo, una alumna mía de Querétaro preparó una antología de documentos y encontró unos textos hermosísimos de los pobres de la ciudad de Querétaro que escribían al ayuntamiento pidiendo que les dieran comida, ¿no? Era muy bonito porque, claro, eso lo vamos a ver luego, ¿no? Ellos sabían que un texto había que firmarlo, pero se ve que no entendían muy bien el concepto firma. Entonces, ¿de qué manera firman? Escriben los pobres y luego hacen una raya debajo,
Nosotros sabemos que el concepto firma es nombre, apellido y la rúbrica. Aquí lo que hicieron fue poner los pobres y la rúbrica, ¿no? Es decir, imitando un modelo que evidentemente no manejaban bien. Eso ocurre mucho con estos textos de las manos inhábiles, que intentan imitar modelos que no comprenden bien y eso nos permite acceder, no en este caso, pero sí en otros, a rasgos más cercanos a lo que era la lengua cotidiana y la lengua de todos los días. Es una de las formas que tenemos de acceder, en la medida de lo posible, a la oralidad dentro de la escritura, precisamente por estas cuestiones, ¿no? Eso es lo que Oesterreicher llama textos de impronta oral o textos cercanos a la inmediatez comunicativa, etcétera, ¿sí? Y es una cuestión, pues muy interesante, muy interesante. Y son los textos que todos buscamos cuando hacemos antologías de textos, ¿sí? En fin, cosa que no deberíamos. Yo, desde el punto de vista teórico, reconozco que no debería ser así, pero cuando yo hago mis antologías también lo hago. O sea, que es algo que todos hacemos, aunque no deberíamos, ¿no? Ciertamente, quizás sean los más interesantes lingüísticamente, o al menos para el análisis de ciertos aspectos lingüísticos, precisamente porque están más cercanos a lo que podríamos considerar la cotidianeidad. ¿Sí? A ver, aquí otro mensaje, Mariela. La materia de las lenguas es su fuerza centrípeta, manteniendo la existencia de un estado. La fuerza centrípeta, claro, sí, sí, Mariela, totalmente de acuerdo. Evidentemente, esta idea de la norma, del estándar, lo que hace es intentar sujetar una serie de variedades que lo que están haciendo es adaptarse a sus propias circunstancias, a sus propias necesidades, y eso tiende a que se vayan separando entre sí. Entonces, pues sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que a mí, para analizar esta cuestión, me gusta utilizar los criterios saussurianos. La idea que establece Saussure, saussurianos no, cualquier cosa, los criterios cosserianos, lo que establece Cosseriu de oposición entre norma normal y norma normativa, ¿sí? La norma normativa como lo prescriptivo y la norma normativa y la norma normal como lo que realmente se hace, ¿sí? Y me parece que eso nos permite entender mejor esta relación que tú estableces, y tienes razón, ¿verdad?, entre lo centrípeto y lo centrífugo. Yo creo que se entiende muy bien desde lo normativo y lo normal. Es la famosa frase de cuando en mi tierra, por ejemplo, dicen si tendría dinero me iría de vacaciones, seguro que salta alguien diciendo eso está mal dicho, a lo que la persona de Bilbao va a decir estará mal dicho, pero nosotros lo utilizamos así. Fíjense, estará mal dicho, norma normativa, pero nosotros lo utilizamos así, norma normal. Entonces me parece que esos conceptos son muy interesantes para ver cómo se van produciendo esos cambios que enlazan con esa idea que alguien tendrá que hacer en algún momento, ¿verdad? O algún grupo de investigadores, que es una historia de la norma lingüística, entendida desde lo normativo y desde lo normal, para entender precisamente cómo han ido cambiando esos elementos, su valoración y, por tanto, cómo han ido pues, generalizándose, desapareciendo y demás, ¿sí? Pero es algo que está sin hacer. Y la verdad no se me ocurre cómo se puede hacer, pero habría que hacerlo. Los textos en donde se denuncia los de la Iglesia también tienen lo suyo, totalmente, Águeda, totalmente. Yo, por ejemplo, yo he preparado varias antologías de textos, ¿no? Tengo una antología de textos del 18, sobre todo, de El Salvador, de Honduras, que la conoces, de Guatemala, y estoy a puntito de terminar, cuando me dejen los papeles, ¿verdad? La burocracia, quiero decir, estoy a punto de terminar una de Nicaragua. Un texto que yo favorezco en esas antologías son las denuncias de la Inquisición. Las denuncias de la Inquisición, que son unos textos donde se refleja muy bien el habla cotidiana. En algunos, lo que decíamos antes de los textos de las manos inhábiles, en algunos por sus propias características. Piensen que si yo quiero denunciar a Joana porque ha blasfemado, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es repetir exactamente las palabras que dijo, la blasfemia. Esa es la manera que tengo de denunciarla. Entonces, esos textos, por un lado, me permiten que aparezca oralidad transcrita, y por otro lado permiten tratar temas y por ejemplo, que aparezca léxico, a mí que me interesa el léxico, que no aparece en otro tipo de documentación. Un léxico muy de la cotidianidad, precisamente pues porque están hablando de cuestiones de la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, en estos textos de Honduras, ya que me lo preguntas tú, Águeda, aparecen unos usos populares de carácter sexual que es muy difícil encontrar en otros textos, ¿no? Ahí sí
porque evidentemente es lo que están denunciando. Entonces son unos textos interesantísimos, las denuncias de la Inquisición. No es una idea mía, que eso se ha estudiado, aparecen en los documentos lingüísticos de Company del año 94, aparecen también, por ejemplo, en el trabajo ese magnífico de hace muchos años de Rolf Everens, que se llama Conversaciones estrechamente vigiladas, donde hace un análisis precisamente de los textos inquisitoriales del siglo XV de España, de lo que era el Tribunal de Ciudad Real, en el centro de España. Entonces sí, son unos textos muy interesantes, muy, muy interesantes. Sí, desde todos los puntos de vista, de hecho. Hay también allá en los textos de Honduras, en concreto uno de Choluteca, donde denuncian a un hombre por una serie de creencias heterodoxas que es tremendo desde el punto de vista de lo que puede ser la historia de las mentalidades y la historia del pensamiento. Defiende una serie de cuestiones tremendas, ¿sí? Cosas como que cuando un hombre y una mujer están manteniendo relaciones sexuales, está el Espíritu Santo mirando, como ahí vigilándolos, ¿no? Una cosa, en fin, bastante heterodoxa que no sé de dónde sacaría, pero que está ahí en el texto. Bueno, me voy del tema, como siempre. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a pasar ahora sí a la cuestión de la coinicación, porque sí o sí tengo que acabar eso hoy, ¿sí? Quiero acabarlo hoy. Así que voy a compartir, como siempre, y seguimos a partir de ahí, y ya saben, hacemos como siempre con esas, digamos, pausas para comentarios. Perfecto. Entiendo que una vez más están viendo en la pantalla, ¿verdad? De manera que, si se acuerdan, esto es lo que vimos ayer, ¿no? Ya habíamos descrito la situación en España, quién emigra, de dónde es, cuáles son sus circunstancias sociales, y empezamos a hablar de este proceso de creación, ahora sí, del español americano. Para eso, partimos primero de una descripción muy general de la situación que existe en América en el siglo XVI, una variedad lingüística muy amplia, esa que se ha traído de España, en unas circunstancias sociales y geográficas muy distintas, porque es una sociedad con cierta movilidad social y porque geográficamente en cada una de estas ciudades americanas se concentran hablantes de todas estas variedades, ¿sí? Y eso en cuanto a la situación, y manejamos también una serie de conceptos que íbamos a utilizar, ¿sí? Criollización cultural, modificación de todas esas estructuras sociales que rigen la vida de una persona, que tiene una parte lingüística, criollización lingüística, y esta criollización lingüística que implica, recuerden, pasar de la variedad a la unidad, se va a producir por medio de un proceso que se conoce como coineización o coinización, ¿eh? A veces aparece sin la E, coinización. Yo prefiero coineización, que es, de acuerdo con Germán de Granda, la convergencia progresiva de todas las variedades dialectales empleadas en una zona hacia un estadio final. Es decir, pasamos de la variedad a la unidad. Un estadio final, una variedad única, común y compartida, que difiere de todas las anteriores, pero que tiene fenómenos de todas ellas. Es decir, que no coincide con ninguna de las previas y que tiene rasgos de todas ellas. Eso es lo que habíamos descrito ayer. Vamos a ver entonces cómo se produce este proceso de coinización. Si quieren, cuáles son sus etapas, porque para partir de esta variación y llegar a la unidad, vamos a pasar por una serie de etapas que son las que tienen ahí, ¿sí? Vamos a hablar de cinco etapas, que son, como les digo, las que tienen ahí en el punto D. Primero, contacto lingüístico de diferentes variedades. Segundo, reducción y simplificación de los usos más marcados. Tercero, creación de un registro que vamos a denominar lengua franca regional, ¿sí? Aquí habla de un dialecto, yo casi prefiero registro. Cuarto, nativización de ese registro originado, ¿sí? Fíjense que he puesto dialecto, tendría que haber puesto registro. Sexto, estandarización de ese nuevo dialecto, ¿sí? Y por tanto, como resultado último, la dialectalización. Esos son los procesos que se enmarcan dentro de la coineización. Es decir, para partir de esa situación de variación y llegar a una situación de unidad, vamos a pasar
Es decir, para que se produzca la comunicación, vamos a pasar por todas estas fases. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser describir cada una de estas fases de una forma un poquito más detallada, Bueno, lo primero, lo he dicho antes, lo vuelvo a retomar, el contacto lingüístico de diferentes variedades dialectales. Es decir, esta pequeña ciudad americana, ¿verdad? Me vale cualquiera, estamos hablando de Venezuela, Caracas, 1580, cuando se funda, donde se va a producir el contacto lingüístico de diferentes variedades dialectales. Gentes de diversas zonas de la península que se han concentrado en esa ciudad, que se están escuchando entre sí. Evidentemente, por un lado, adquieren conciencia de la variación y por otro lado, de forma intuitiva, se dan cuenta de que esta variación en realidad es incómoda en el sentido de que dificulta la comunicación, ¿sí? Evidentemente, puede producir confusiones, puede llevar a problemas precisamente porque son usos diferentes que no todos los hablantes comparten. Cuando se da esta situación, y es una cuestión que ocurre de forma general, se va a producir en un lapso temporal relativamente breve cierta nivelación dialectal. ¿Sí? ¿A qué hablo o a qué me refiero cuando hablo de nivelación dialectal? Me refiero al punto 2, la reducción y simplificación de los usos más marcados. Es decir, todos estos hablantes que hablan parcialmente diferente, lo que van a hacer para mejorar la comunicación va a ser abandonar, olvidar aquellos usos propios que resultan más marcados, más peculiares, más diferentes y que por tanto van a dificultar la comunicación. ¿Sí? Piensen, ¿para qué yo voy a utilizar una palabra muy propia de mi dialecto, como puede ser amaiketako, si yo sé que si utilizo esa palabra, ustedes no me van a entender y yo lo que pretendo es comunicarme? Por tanto, de una forma intuitiva, de una forma, si quieren, no consciente, lo que voy a hacer va a ser suprimir aquellos elementos que pueden crear problemas en la comunicación. ¿Por qué? Porque son los usos más marcados, ¿sí? Los usos más propios de mi dialecto que más lo diferencian de los otros dialectos. Por tanto, fíjense, será, como pone ahí, una reducción o una simplificación de estos usos más marcados de los distintos dialectos. Fíjense que esta nivelación dialectal ocurre cada vez que alguien entra en contacto con hablantes de otros dialectos, ¿sí? Ahora nos estaba diciendo Fedora que ella estudió en Barcelona. Seguro que cuando estaba en Barcelona, sin darse cuenta, modificó una serie de rasgos en su forma de hablar precisamente para adaptarse a los rasgos del español de Barcelona con el que estaba conviviendo, ¿sí? Yo, que como saben, voy a la Argentina todos los años, unos 2 meses más o menos. Lo primero que me ocurre cuando vuelvo de Buenos Aires, ¿sí? Bien sea a España o a México, cuando volví a México, era que la gente me decía, ¿qué acento más argentino traes? Ese ¿qué acento más argentino traes? Lo que está poniendo en evidencia es mi proceso de nivelación. Yo he modificado mis usos lingüísticos para adaptarme a Buenos Aires, ¿no? A los hablantes de Buenos Aires, precisamente para favorecer la comunicación, que como saben es digamos, la finalidad básica de todo, o debería ser, de todo sistema de comunicación, ¿sí? Evidentemente, cuando yo voy a Buenos Aires, ¿verdad? El que modifica su forma de hablar soy yo. Soy yo solo frente a 14 millones de porteños y encima porteños, que ya sabemos, ¿verdad? De manera que lo que hago es cambiar yo mi forma de hablar. Eso es lo que se conoce como una nivelación, o es lo que yo llamo una nivelación unidireccional. Soy yo el que modifico mi forma de hablar para acercarme a los demás, ¿sí? Y es muy lógico, ¿no? Porque yo soy minoría. Ahora bien, piensen en esta pequeña ciudad, en esta Caracas recién fundada en 1580, vamos a suponer ya 1583, 84, unos años después, donde tenemos 10 andaluces, 6 canarios, 7 toledanos, 4 extremeños, 3 vascos. Es decir, donde no hay un desequilibrio tan marcado como cuando yo voy a Buenos Aires, que soy yo versus un conjunto de millones de porteños, sino que lo que tengo es una situación donde las variedades están más o menos equilibradas. Es decir, donde no hay una que predomine
o que predomine de forma clarísima sobre todas las demás. En ese caso, ¿quién modifica sus rasgos? ¿Quién se adapta a quién? ¿Quién se nivela para adaptarse a quién? Repito, en mi caso soy yo el que me nivelo y me adapto. En estos casos de estas ciudades americanas, lo que yo defiendo es que se produce una nivelación pluridireccional. ¿Quién se adapta a quién? Todos se adaptan a todos. ¿Quién modifica sus rasgos lingüísticos para acercarse a los demás? Todos van a modificar sus rasgos lingüísticos para acercarse en la medida de lo posible a los rasgos lingüísticos de los otros. Por tanto, fíjense que esta reducción y simplificación de los usos más marcados se produce por medio de una nivelación pluridireccional, ¿sí? No es siempre en una única línea, ¿verdad? En una única línea una persona modifica su habla, sino que estas líneas de modificación se van dando desde todos ellos, de manera que se producen estos cambios. Termino de describir el proceso y luego abro un turno de preguntas y de debates y podemos charlar, que esto siempre suele dar mucho juego. Por supuesto, esta nivelación pluridireccional es una nivelación, si quieren, de tipo inconsciente, de tipo no reglamentada, es decir, no se juntaron todos en la plaza, ¿verdad? En la Plaza Mayor a discutir qué rasgos iban a abandonar. Es algo que se va produciendo de una forma, si quieren, con muchas comillas, natural, cada vez que hay personas de diversos dialectos que entran en contacto. Podemos suponer, por tanto, que este proceso de reducción va a ser inconsciente, va a ser relativamente rápido, es tremendamente habitual, ocurre siempre, sí, ocurre siempre. Creo que ayer les decía que está estudiando una compañera mía de la Complutense la incorporación lingüística de los ecuatorianos. Está estudiando precisamente esta reducción y simplificación de los usos más marcados del español del Ecuador en ecuatorianos que viven en Madrid. Por tanto, fíjense que este proceso ocurre siempre, siempre que entran en contacto variedades de la misma lengua, ¿sí? Eso por un lado. Como resultado de todo esto, lo que se crea es un registro que vamos a denominar, bueno, un registro, un dialecto, depende, que se va a utilizar como lengua franca regional. ¿Qué quiero decir con esta idea de lengua franca regional? Lo que quiero decir es que de manera, otra vez más o menos inconsciente, los hablantes van a incorporar este registro a todo lo que es su variación estilística y lo que van a hacer va a ser utilizarlo en ciertos momentos. Podemos tener así una especie de continuum que nos lleva desde su dialecto materno hasta este registro neutro, con todas las comillas, ya lo discutimos ayer, ¿verdad? Este registro que se ha creado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si allí en Caracas un andaluz en 1585 se encontraba con otro andaluz, lo que hacía era hablar en su variedad andaluza sin ningún problema. Ahora bien, cuando se encontraba con un extremeño, lo que hacía era irse de forma inconsciente hacia esa lengua franca regional que han creado precisamente para mejorar la comunicación. Por tanto, fíjense que en estos momentos lo que va a tener cada hablante es una especie de continuum dialectal o de registro que le permite moverse y adecuarse a su receptor, a su hablante, ¿sí? Algo de nuevo que hacemos nosotros sin ningún problema, es decir, pensando en los venezolanos, ¿no? Porque es una variedad con la que yo no estoy demasiado familiarizado. Ahora están ustedes hablando conmigo y yo los entiendo sin ningún problema, ¿verdad? Porque de forma inconsciente lo que están haciendo es modificar en parte su forma de hablar para que yo los pueda entender. Estoy seguro de que si se ponen a hablar entre ustedes, va a haber un montón de cuestiones que yo voy a perder. Por tanto, fíjense cómo también ustedes en este momento específico se mueven por esa especie de continuum lingüístico que les hace, en algunos casos, hablar su variedad venezolana 100% pura cuando están hablando con otros venezolanos y en otros casos modificarla parcialmente para favorecer la comunicación con los que no somos venezolanos, ¿sí? Yo recuerdo, en fin, hace 2 años exactamente en estas fechas, que estaba yo en La Habana, en un congreso. Yo tengo un amigo de allí de La Habana desde hace muchos años y cuando yo hablo con Ulises yo no tengo ningún problema de comunicación. Ahora bien, me acuerdo que nos montamos en un taxi y él se puso a discutir con el taxista y yo directamente no entendía nada de lo que decía. Por tanto, fíjense cómo Ulises
lo que hacía era moverse también por esta especie de variación lingüística a un registro mucho más habanero, que yo no comprendía, o a un registro modificado, que era el que yo entendía. Por tanto, fíjense que se va a crear, repito, ese registro que funciona como lengua franca regional y que no supone la desaparición de los dialectos que tiene cada uno de los hablantes. Cada uno de los hablantes lo guarda para hablar con su gente, con su comunidad, pero utiliza el otro, ¿sí? Se mueve a lo largo de ese continuum para hablar con todas estas personas que no pertenecen a su comunidad regional, pertenecen a la ciudad donde está viviendo, ¿sí? Llegados a este punto, nos podríamos plantear si existe ya el español de América, porque evidentemente ya existe una forma de hablar que es diferente a las lenguas, a las variedades, perdón, no lenguas, a las variedades que han llegado de España, que se utilizan en América. Quizá podríamos considerarlo ya español de América. Yo personalmente no lo voy a considerar todavía español de América, ¿sí? No lo voy a considerar español de América porque no deja de ser un registro añadido a la variedad propia de cada uno de los hablantes. De manera que yo diría que en este punto, sin existir todavía un español de América, existen las condiciones necesarias para que se produzca el nacimiento del español de América. Fíjense que no es exactamente lo mismo, ¿no? No existe como tal, pero se ha creado un contexto que va a terminar produciendo el español de América. ¿Y cuándo van a hacer el español de América? Desde mi punto de vista, en la fase siguiente, cuando se produce la nativización de ese registro compartido que han creado por medio de la nivelación pluridireccional. Es decir, pasado el tiempo, empiezan a nacer niños en esta Caracas recién fundada, ¿verdad? Y claro, la pregunta es, ¿qué adquieren estos niños como lengua materna? Evidentemente, no van a adquirir el dialecto de su padre andaluz, ni van a adquirir el dialecto de su madre toledana, sino que van a adquirir el dialecto que escuchan a su padre y a su madre cuando hablan entre ellos y que escuchan en la calle, ¿verdad?, como el uso más general. Es decir, van a adquirir ese registro resultado de la nivelación pluridireccional, ¿verdad?, que se va a transformar para ellos en su dialecto materno. Por tanto, fíjense que de un registro añadido al registro materno que existía en los emigrados, en los primeros nativos, en los primeros criollos, ¿sí?, ese dialecto añadido de sus padres se va a convertir en el dialecto materno. Eso es la nativización, ¿sí? Es decir, este registro se transforma en dialecto nativo, en lengua nativa, si quieren, en L1, ¿sí? Bueno, cuando se produce eso, dado que lo que tenemos es unos hablantes, ¿sí?, que no hablan español de Andalucía como su padre, ni español de Toledo como su madre, ni español de Canarias, ni español de extremeño, y hablan una forma de hablar, y hablan una variedad que se utiliza en América, vamos a decir que ya ha nacido un español americano, precisamente porque estos chicos tienen, estos niños, ¿verdad?, tienen esta variedad como la única forma que utilizan. Por tanto, ya se ha producido la nativización. Fíjense que es una variedad propiamente americana, ha nacido y se usa en América, y que además, desde el punto de vista estructural, ya no tiene ninguna diferencia respecto a las demás, ¿sí? Me refiero con esto a que mientras estábamos en la fase anterior, siempre alguien podía alegar que no era lengua materna. En este caso sí que es lengua materna. Por tanto, es una variedad exactamente igual que las otras, que además ha nacido en América. Por tanto, le vamos a llamar español americano. Esa es la cuarta fase, para mí la más importante. La quinta fase, el colofón a todo este proceso, es este proceso de estandarización del nuevo dialecto, que implica, o al menos así lo entiendo yo, implica el establecimiento de valores sociales asociados a los fenómenos del dialecto. Es decir, se ha nativizado, se ha creado esta nueva variedad que unas personas tienen como lengua materna. El proceso de estandarización supone establecer que algunos de esos rasgos, algunas de sus características se consideran cultas, probablemente se van a mantener a lo largo del tiempo, otras se consideran subestándares, estigmatizadas, incultas, como quieran llamarlo, y probablemente se van a perder con el paso del tiempo.
Fíjense que en este proceso de estandarización es donde habría que incorporar la hidalguización de la que hablábamos ayer, ¿sí? La hidalguización sería uno de los tipos o uno de los procesos que tienen lugar cuando se va produciendo la estandarización, ¿sí? Y esta estandarización, y termino con esto, esta estandarización del nuevo dialecto, da lugar a la dialectalización de América. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas variedades van a decidir, evidentemente de forma socialmente compartida, los que se sienten de nuevo se reúnan para decidirlo, algunas variedades van a imponer algunos usos como usos cultos y van a perder otros, mientras que otras variedades del continente van a hacer lo contrario, ¿sí? ¿Qué produce esto con el paso del tiempo? La ruptura del español de América, en principio, en diversos dialectos, ¿sí? En diversos dialectos. En el caso de Caracas, con el paso del tiempo, ¿verdad? En la estandarización del nuevo dialecto, se impuso la aspiración de la S, la casa, y la forma tú, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en el español de, qué sé yo, de Guatemala, ¿sí? De Ciudad de Guatemala, ahí lo que se impuso fue el mantenimiento de la S sibilante, las casas, ¿sí? Y se mantuvo y se impuso también el uso del voseo, ¿sí? El vos sos frente al tú eres. Por tanto, fíjense cómo los diferentes procesos de estandarización, o mejor, todos los dialectos tienen un proceso de estandarización, pero la estandarización no es exactamente igual y eso produce la dialectalización del continente, la ruptura en diversos dialectos, partiendo de una situación única, que en fin, también sería discutible. Fernández de Granda lo defiende y probablemente tenga razón. No piensen que eso implica que en el siglo XVI toda América hablaba exactamente igual, pero probablemente hablaba más parecida de lo que habla después de estos procesos de estandarización que, de nuevo, como les estaba diciendo, fomentan, producen, desarrollan la dialectalidad. Bien, hasta acá. ¿Preguntas, cuestiones? ¿Cuestiones, preguntas? A ver. Ay, sí, veo que hay un montón. A ver, Andrés, ¿cuándo ocurre la reducción de los elementos que dificultan la comunicación? Cuando ocurre también entra en cuenta el ambiente. No sé a qué te refieres, Andrés, con el ambiente. En realidad, si te refieres si afecta cosas como el clima y demás, bueno, tradicionalmente en los años 20 y demás, no sé si me ha respondido ahí abajo, a ver. No. En los años 20 se defendía la idea de que el clima, ¿verdad?, afectaba a la división dialectal del español de América, lo que se llama la teoría climatológica, que defendía, por ejemplo, Wagner, ¿sí? Max Leopold Wagner. Enrique Zureña dice que no, que eso es una barbaridad. Yo creo que no está tan, en fin, que habría que darle una vuelta, ¿sí? Y probablemente le encontremos cierta lógica. No quiero decir con esto que el clima frío favorezca la pronunciación de la S, pero sí que quiero decir que probablemente el clima determine qué tipo de migración se produce a las diversas zonas y termine por determinar los usos lingüísticos, ¿sí? Entonces, en principio, para estos procesos, Andrés, y te respondo antes de seguir divagando, para estos procesos no se habla del ambiente, se habla simplemente de lo que ocurre cuando entran en contacto diversas variedades dialectales y en principio no se comenta, ¿sí? Está, ya te digo, esta teoría climatológica de la que si quieren, si tienen interés, pues hablamos ahora un poquito, ¿sí? Pero en principio yo diría que no, que podemos dejar fuera el ambiente. El ambiente al menos si te refieres a la cuestión del clima, ¿sí? Los jóvenes de Venezuela están usando el vale de España en vez del ok, por tanto, inmigrante que se ha ido a España. Sí, puede ser. En el fondo, mira, fíjate, ahí estaríamos hablando precisamente, Soraya, de otro proceso de estos de modificación que tiene que ver pues con cierta colonización, ¿no? Evidentemente, si hay un mayor contacto, pues hace que se vea, que se produzcan esas modificaciones. Hay un fenómeno muy interesante que es, por ejemplo, en las palabras mexicanas que tiene el español boliviano, que son muchas, y son palabras cotidianas del estilo de pinche, chela, naco, fresa, ¿sí? Y uno dice, y en fin, ¿y por qué en el caso de Bolivia hay tanta palabra mexicana? Evidentemente porque Bolivia ha consumido
y sigue consumiendo mucha televisión mexicana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en este caso pues también se producen esos procesos de cambio sin que haya necesariamente un contacto directo, ¿sí? Pero bueno, eso es siglo XX. En el siglo XVI estábamos hablando de estas situaciones de contacto. Las cartas, ay, genial, pues son unas cartas hermosísimas. En los procesos de estandarización, estos valores están ligados a la idea del nacionalismo. No pienses, no. Al menos no cuando estamos hablando de estos momentos. Piensa que estamos hablando de la época colonial, ¿sí? Estamos hablando de la época colonial donde quizá esta idea de nacionalismo, al menos como se entiende a partir de los románticos y del XIX, pues no existía, era otra idea. No, estos procesos de estandarización tienen que ver con lo que decíamos al comienzo, o así lo entiendo yo, repito, tienen que ver con la idea de lo social en la lengua, es decir, con la idea de que hablar de una forma que ubique en un lugar en la escala social. Y eso va a determinar que se establezcan unos usos correctos que te ubican en la parte alta y unos usos incorrectos que te ubican en la parte baja, no necesariamente con nacionalismo, ¿sí? Otra cosa es que veamos qué condiciones se tienen que dar para la estandarización y qué ocurre en el siglo XIX, pero eso lo vamos a ver luego, ¿sí? Y ahí quizá podemos meter tu idea del nacionalismo que nos llevaría a hablar de las diversas normas lingüísticas que existen en América, ¿sí? Porque hay tantas formas de español culto en América. Pero eso es un poquito más adelante. ¿Qué tan importante es el prestigio lingüístico de cada variedad dialectal en la etapa de creación de registro como lengua franca? Pues yo creo que es uno de los factores importantes, Fedora. Me parece que es uno de ellos, no el único, ¿sí? ¿Verdad? Siempre se suele hablar de, dentro de estas variedades y de este proceso, ¿qué es lo que va a ganar? Va a ganar lo que tenga más hablantes. Gana el andaluz porque tiene más hablantes. Bueno, yo creo que en realidad son varios factores, ¿sí? Por un lado es la cuestión numérica. Evidentemente, si hay 20 andaluces y 2 vascos, hay más posibilidades de que los vascos cambien su forma de hablar para adaptarse a los andaluces que no. Hay otra cuestión muy interesante que tiene que ver, evidentemente, con el prestigio. Si los vascos, ¿sí?, ocupan cargos de poder, es más fácil que sus usos lingüísticos se transformen en prestigiosos normativos y, por tanto, que predominen frente a los de aquellas, aquellos hablantes que no ocupan esos cargos de poder. Y hay otro factor polémico, en fin, no sé si debería decirlo, que yo creo que tiene que ver con la cuestión de los fenómenos que suponen una simplificación en el sistema. Es más fácil que triunfen aquellos fenómenos que son una simplificación en el sistema, aunque tengan menos hablantes, que no aquellos, o al menos hay más posibilidades, que no aquellos que suponen una complicación en el sistema, ¿sí? Quiero decir con esto, y lo retomaré luego, cuando se habla de, bueno, ¿y por qué triunfa el seseo en toda América? Fíjense que es de los escasos fenómenos que es panamericano, ¿sí? En realidad no el seseo, sino la no distinción de sibilantes. Digo esto porque hay algunas variedades, está por allá, de la verdad, en algunas zonas de Honduras, algunas zonas también de El Salvador, algunas zonas de la Argentina donde se cesea. En todo caso, lo que no hay en todo el continente es una distinción como la que tengo yo entre casa-caza. ¿Por qué triunfa ese fenómeno, ese, digamos, seseo, por no matizar tanto? Por un lado se suele decir, porque había muchos andaluces, todo bien. Pero fíjense que también había gente del norte que emigraba, que eran cargos importantes. Estoy pensando, por ejemplo, todos los virreyes y toda esta gente, ¿verdad?, que solían ser del centro peninsular, por tanto, no seseaban. Por tanto, sí, había, quizá no era la variedad más prestigiosa, aunque era la más utilizada, pero ¿cuál es el tercer factor? El hecho de que supone una simplificación. Es más fácil que aquellos que distingan se adapten a no distinguir que no los que no distingan se adapten a distinguir. De manera que me parece que el prestigio ciertamente es un factor que explica los resultados, pero no es el único factor. Me parece que hay otros. Me parece a mí, pero esto vamos, lo podemos discutir, seguro que si Frago me estuviera escuchando me criticaba. ¿Cómo se veía este proceso desde la península? Cristina, probablemente entiendo que en la península, en fin, los que no habían estado en América no se enteraban de este proceso, ¿sí? Sí que hay textos,
O sea, varias cuestiones. En primer lugar, deberíamos ver de qué siglo estamos hablando, ¿sí? No es lo mismo el 16 que el 19, ¿sí? Porque la forma de enfrentarse a la realidad lingüística americana no es la misma, ¿sí? Ya en el siglo XVI y XVII aparecen textos donde europeos emigrados señalan las diferencias lingüísticas, ¿no? Ese famoso texto de Lucas de Piedrahíta, que si no me equivoco era obispo de Bogotá, y habla de cómo hablan las gentes de Cartagena, de la costa, y dicen, hablan con esos resabios de las gentes de Andalucía. Por tanto, fíjense que ya estaba estableciendo este contacto entre bueno, pues entre estas variedades andaluzas y Andalucía. Entonces, hay textos que reconocen ese proceso y luego en algún momento habría que estudiarlo, van a empezar esos textos, bueno, ya en el 17 se dan, ¿sí? Donde se está hablando de la cuestión de que, bueno, se está haciendo una especie de jerarquía lingüística, esta idea de en la península se habla bien y nosotros hablamos mal, ¿sí? A veces por los propios americanos. Tengo acá, bueno, tengo en algún sitio un textito muy simpático de Venezuela, precisamente de las noticias historiales de Fray Pedro Simón, 1627, si no me equivoco. A ver, denme un minuto a ver si lo encuentro. Lo voy a encontrar. Ah, sí, en Noticias Historiales de Fray Pedro Simón, 1627, que dice lo siguiente, ¿sí? Para que vean precisamente cómo se valoraban estas cuestiones. Dice lo siguiente, él escribe una historia de Venezuela, ¿sí? Así dicho, grosso modo. Y dice, parecióme al principio de estos libros poner una declaración por modo de abecedario de algunos vocablos que solo se usan en estas partes de las Indias occidentales. Es decir, decidí poner un pequeño diccionario de palabras que utilizamos acá, en América. Estas palabras que se han tomado de algunas naciones de los indios que se han ido pacificando. Y para mejor poder entenderse los españoles con ellos, los han usado tan de ordinario, estas palabras, que ya las han hecho tan españolizadas que no nos podemos entender acá sin ellas ni declararnos en las historias sin introducirlas. Es decir, fíjense, por un lado, él es consciente de que utiliza palabras que no se conocen en España y además da perfectamente el origen. Realmente ha sido el contacto con las poblaciones autóctonas los que nos han hecho incorporarlo. Pero si se está justificando y si está pidiendo perdón por utilizar esas palabras, quiere decir que evidentemente había cierta idea lingüística de inferioridad respecto a lo que decía la metrópoli y demás. Eso sería un tema muy interesante para analizar, porque yo creo que además hay una especie de situación ambivalente, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, también en en el texto de Balbuena, La grandeza mexicana, que creo que es de 1607, de por ahí, donde Balbuena dice que en Ciudad de México se habla también el español como en como en la corte de España y que incluso mejor. Entonces, fíjense cómo la conciencia de la variación existe. Habrá que ver quién valora positivamente esa conciencia y quién la valora negativamente y en qué se basa y en qué momento y en qué zona geográfica y muchas cuestiones. Ahí también hay una bonita línea de investigación, ¿no? La valoración de la realidad americana. Isabel, la migración hacia las zonas bajas y las altas, y una tendrá mayor posibilidad de contacto que otra. Por un lado eso, Isabel. Evidentemente, la emigración a las zonas es diferente. Yo creo que también, pero habría que estudiarlo, los emigrados van a ser diferentes. Entiendo que alguien de Canarias o de Andalucía se va a asentar en América de forma mayoritaria, no total, en aquellas zonas que tienen, por ejemplo, un clima más cercano al de su tierra, simplemente porque sabe cómo vivir en esas zonas, si se dedica a la agricultura, sabe cómo cultivar, ¿sí? Mientras que alguien que sea de Castilla, a lo mejor se sitúa en tierras altas porque, de nuevo, se parece más al clima que tiene en España y por tanto sabe cómo desarrollar su vida. Eso habría que estudiarlo, pero si aceptamos esta hipótesis, digamos que la teoría climatológica tendría su idea. No es que el clima determine las características del español, es que el clima favorece los emigrados de una zona o de otra y eso va a explicar por qué se van a imponer unas características u otras. Yo creo que podría ir por ahí. Pues nada, Andrés, un gusto. Las redes sociales han influido mucho en el alcohol juvenil. Tiene expresiones que vienen de México, que vienen de Chile y Argentina.
Puede ser, Adriana, puede ser, no me sorprendería, no me sorprendería. Ya he dicho lo de la televisión boliviana, pues sería esa, o sea, no, la televisión mexicana en Bolivia sería exactamente lo mismo, sería exactamente lo mismo. El ceseo es el que ha permitido la aspiración y pérdida en algunos casos. A ver, Lilian, que te he saltado. Ah, de acuerdo, perfecto. El ceseo ha permitido tal, tal. Yo no diría eso, Águeda. Yo creo que el ceseo es simplemente otro de los fenómenos de debilitamiento consonántico, ¿verdad? En posición implosiva. Partamos de una idea, ¿sí? Que yo se lo digo a mis alumnos y se ríen mucho. Y es que las lenguas tienen obsesiones. Tienen obsesiones morfosintácticas y tienen obsesiones fonético-fonológicas, ¿sí? Una obsesión del castellano que no es del castellano, le he heredado del latín y la comparte con otras muchas lenguas, es que lo que le gusta es la sílaba consonante vocal. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. De manera que aquellos elementos que están detrás de la vocal en la sílaba tienen muchas posibilidades de verse modificados o de desaparecer. Fíjense, la aspiración, la casa, fíjense la caída de, qué sé yo, de la D final, ¿sí? Madrid, fíjense la pérdida en variedades, pues por ejemplo las variedades caribeñas, ¿verdad? De la R y de la L en posición final, ¿sí? Eso de voy a comer. Fíjense la confusión de la R y L implosivas, ¿sí? El sordao o el del cero que dicen los cubanos, que en el fondo nos está hablando también de cierto debilitamiento. Fíjense de la velarización, y eso es muy también de los centroamericanos, de la velarización de la N implosiva, ¿sí? En vez de San Juan con dental, San Juan con velar, que luego además produce la nasalización, San Juan. Es decir, son todos elementos en posición implosiva que sufren procesos de debilitamiento, ¿sí? Yo creo que la aspiración va por ese lado, no tanto por la cuestión del ceseo. La cuestión del ceseo es que tiene que ver con el sistema de sibilantes medievales, que es demasiado complejo. Juntamos en un pedacito de la boca, que son los alveolos, ¿verdad? Los dientes, los alveolos y el comienzo del paladar, juntamos 6 fonemas. 6 fonemas, son demasiados. Es un sistema que resulta poco práctico porque produce confusiones y se va a simplificar. Y la simplificación esperable es el ceseo. Esa es la esperable, ¿sí? Quiero decir con esto que a veces cuando hacemos historia del español se explica casi como que lo esperable es mi resultado y el de todos ustedes es el resultado raro que hay que explicar. En realidad no, eso está mal. El resultado esperable, demográficamente y románicamente, porque el francés se sea, el catalán se sea y el portugués se sea, es el de ustedes. Lo que hay que explicar, lo extraño es por qué estos locos, ¿verdad?, del norte de la península decidieron crear ese interdental, ese interdental. Entonces, bueno, yo creo que va por ahí. Pero eso hablaremos luego, cuando hablemos del CC. ¿Y el clima determina la migración? Claro, yo creo que sí, Isabel. Habría que estudiarlo, pero yo, sí, me parece bastante lógico. Determina la migración y eso a su vez va a determinar los resultados lingüísticos. Yo creo que sí. Bueno, ¿bien hasta acá? ¿Alguna cuestión? ¿No? Vale, entonces vamos a seguir con lo que iba contando. Luego vuelvo, ¿no? Ya tenemos hasta ahora el proceso de coinización, ¿sí? Otra idea que hay que... Ay, perdón, me he pasado. Ahí está. Otra idea que tenemos que, otra cuestión que hay que analizar es la cronología del proceso, es decir, cuándo se producen estos procesos de coinización. Según señala Fontanella de Weinberg, la investigadora argentina, todos estos procesos se han dado ya, o mejor, hacia 1650, dice ella, estos procesos, los procesos del 1 al 4, ¿sí? Contacto, reducción, creación, nativización, ya se han producido, ¿sí? Ya se han producido. ¿Por qué? Porque son unos procesos, de nuevo con comillas, recuerden que en la lengua nada es natural, pero son unos procesos que podemos definir como naturales, que se producen de una forma rápida, de una forma espontánea, de una forma muchas veces sin darse cuenta, ¿verdad?, en el plazo de 1 a 2 generaciones, ¿sí? El paso quinto, la estandarización, sin embargo, es un proceso que no es tan natural, sino que necesita un contexto social determinado para producirse, ¿sí? Un contexto muy específico. ¿Qué hace falta para poder establecer usos correctos y usos incorrectos? En realidad lo que hace falta es una autoridad.
que decida que eso está bien y que eso otro está mal. Por tanto, hace falta un ámbito urbano, hace falta una clara estratificación social, hace falta instituciones culturales, ¿sí? Hace falta que se mueva literatura, hace falta que haya teatro, hace falta una universidad, ¿sí? Por tanto, fíjense que como no toda América cuenta con esta situación en el mismo momento, evidentemente el paso de la estandarización no se va a producir a la vez, ¿sí? En algunos lugares se va a producir antes y en otros después. Por tanto, vuelvo a la idea. Fontanella de Weinberg dice, para 1650, ya saben que a mí no me gusta dar fechas, y vuelvo a lo mismo, no me gusta dar fechas porque la población española de América no se produjo a la vez, sino que se produjo en momentos muy diferentes. A mí me gusta decir que los pasos del 1 al 4 se dieron en 2 generaciones. Calculen 50 años desde la fundación, ¿sí? Por tanto, si La Habana se funda en 1519, probablemente para 1569 ya existe un español habanero resultado de una colonización. Ahora bien, si Caracas se funda en 1580, probablemente ese español caraqueño resultado de la colonización va a existir en torno a 1620, 1630. ¿Sí? Por tanto, fíjense, repito, los pasos 1 al 4 probablemente siguen el mismo proceso, tardan lo mismo, pero dado que no comienzan a la vez, tampoco tienen su punto de llegada al mismo tiempo. 1 o 2 generaciones. ¿Sí? Paso quinto, determinado por la situación social de la zona. Y esto enlaza con algo que establece Germán de Granda, y una vez más tenía razón, que es la división de América en unas zonas centrales y unas zonas marginales o periféricas. ¿Sí? Probablemente el proceso de estandarización se produce relativamente pronto en las zonas centrales, me refiero a los grandes focos de cultura donde se produce todo esto que les decía, ¿sí? Hay una población urbana, hay una clara organización en clases sociales, hay una circulación de la cultura, hay una presencia de estas instituciones normativizadoras, si quieren. Estoy pensando en Lima, estoy pensando en Ciudad de México, estoy pensando en Santiago de los Caballeros, la capital de Guatemala, estoy pensando en Quito, ¿sí? O en Bogotá, que eran ciudades importantes. Probablemente este proceso es mucho más tardío en zonas laterales o zonas marginales donde la inexistencia de estos factores impide que se produzca, o al menos hace que se produzca de forma más lenta, la estandarización. Por ejemplo, Fontanella de Weinberg dice que para la zona bonaerense, para la zona de lo que es Buenos Aires, ¿verdad? No solo la ciudad, sino también el ámbito rural, el proceso de estandarización se da en el siglo XVIII, ¿sí? Habría zonas donde probablemente este proceso de estandarización es todavía más tardío. Estoy pensando en Paraguay, estoy pensando en Costa Rica, estoy pensando en el oriente de Bolivia, ¿sí? Entonces, bueno, probablemente no podamos dar fechas comunes ni para los pasos 1-4, aunque el proceso sea el mismo, ni para el quinto, que está muy determinado, repito, por factores muy específicos de cada zona, ¿vale? De todas formas, les digo, si en general las polinizaciones están poco estudiadas, el proceso de estandarización prácticamente está sin estudiar en la mayor parte de las variedades, ¿sí? De manera que les estoy diciendo lo que teóricamente a mí me parece que es lo más probable. Habrá que analizarlo y habrá que estudiarlo con calma, ¿sí? Habrá que estudiarlo. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir entonces. Ya acabo con esto, ¿verdad? Todavía nos queda un tiempito para preguntas y quizá para pasar al tema siguiente. El resultado, ahí está. El resultado de todos estos procesos es lo que se va a conocer, o al menos se ha descrito para lo que se suele conocer como el español antillano. Es decir, una variedad que se crea en las Antillas, que va a tener una base andaluza, pero que, por ser el resultado de una colonización, va a incorporar una serie de elementos tomados de otras variedades del español, Recuerden esta idea de que todos los grupos aportan algo a este dialecto que se está creando en las Antillas, ¿no? Me dirán, ¿y cómo sabes que esto es así? ¿Cómo sabes que estamos ante una colonización? Pues evidentemente, en el caso de lo fónico es difícil demostrarlo, podría, ¿no?, darse algún rasgo, pero es difícil.
En el caso de lo morfosintáctico, recuerden que la morfosintaxis es el nivel más común a todas las variedades del español, por tanto también es difícil encontrar usos dialectales, pero donde se ve claramente es en el léxico. En el léxico encontramos en las variedades americanas elementos que en España son dialectalismos, es decir, elementos que en España tienen una distribución de tipo geográfico, en América se dan en el mismo dialecto. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente se tuvo que producir una coinización y eso explica que haya léxicamente ingredientes tomados de todos esos dialectos. Les pongo un ejemplo que manejo más o menos bien, ¿verdad? Que es el ejemplo del Río de la Plata y en concreto el ejemplo del español uruguayo, ¿sí? Del español uruguayo. En el español uruguayo se combinan, por ejemplo, voces como alfajor, que es un andalucismo, con gofio, que es un canarismo, es una palabra de origen canario, de hecho es de origen guanche, si no me equivoco, con lambert, frente a lamer, lambert, que es un occidentalismo, algo propio de León, ¿sí? Con una voz como garúa, ¿sí? Que es una voz portuguesa que probablemente pasa a través de Canarias. Por tanto, fíjense, el español uruguayo léxicamente demuestra claramente su carácter coinético. ¿Por qué? Porque en él se encuentran vocablos que desde el punto de vista dialectal estaban en España, estaban distribuidos. ¿Sí? Si están juntos en el español uruguayo es porque el español uruguayo se crea a partir de una mezcla dialectal de las variedades españolas. Y eso es lo que lo explica. ¿Sí? Voy terminando ya con este punto. Una vez contamos con este español antillano, dice la bibliografía tradicional, la colonización española pasa a otras zonas del continente, desde las Antillas, que como saben es la base de operaciones cuando llegan los españoles, y este español ya aclimatado a América, ya americanizado, dice Guillermo Guitarte, lo que hace es trasplantarse a tierra firme y se convierte en los orígenes del español americano. ¿Sí? Es decir, esta variedad que se ha creado como una coinización pasa al continente y da lugar a las diversas variedades del español de América, probablemente con procesos de recoineización que ahora voy a explicar. Bueno, esta idea es una idea que tradicionalmente se defiende que desde mi punto de vista no funciona, ¿sí? Evidentemente el español antillano va a ser el origen de algunas variedades del español de América, va a ser el origen de las variedades antillanas del español de América. Probablemente contribuye a las variedades mexicanas, ¿sí? Del español de América, dado que sabemos que cuando se produce toda la invasión y la conquista de México, muchos de estos españoles venían de las islas, ¿sí? De las Antillas. Por tanto, probablemente traían este español antillano que va a sufrir nuevas coines. Por tanto, ¿cuál es la trascendencia del español antillano? No que sea el origen de todo el español de América, es el origen de algunas variedades del español de América. Lo que es relevante para mí es el proceso en sí mismo, el proceso de la coineización, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que vemos en las Antillas es que se produce un proceso, la coinización, que se va a repetir de forma semejante en su estructura, con diversos ingredientes, pero de forma semejante, en las diversas zonas del continente. Es decir, lo que me interesa no es exactamente el español antillano en sí, sino el proceso de coineización que se da por primera vez en este español antillano. ¿Por qué? Porque en América lo que se van a producir son diversas coines que nos permiten hablar no de un español de América, sino de muchos españoles de América. Es decir, se repite de forma independiente muchas veces el mismo proceso, eso da lugar a muchas variedades, todas ellas coinéticas, pero que no tienen un origen común, sino que tienen estos procesos diferenciados. ¿Bien hasta acá? Y piensen lo que les decía antes. ¿Por qué no puedo decir que el español antillano es el origen de todo el español de América? Piensen en el Río de la Plata. Que nosotros sepamos al Río de la Plata cuando se funda Buenos Aires, la segunda fundación, ¿verdad? La última, la que funciona, la de 1580, el mismo año de Caracas, por cierto. Sabemos que allí no llegó nadie de las Antillas. Ahí llegó gente de la zona de Paraguay, llegó gente directamente de España y demás. Por tanto,
Lo que se produce en Buenos Aires es una coinización semejante a la de las Antillas, pero sin participación de las Antillas. Por tanto, repito, la trascendencia del español antillano no es que sea el abuelo de todos los españoles de América, es que es el primer dialecto resultado en América de un proceso de coinización. Y este proceso de coinización se va a repetir en todo el continente. En todo el continente. Eso es lo importante. Evidentemente, que se dé el mismo proceso no quiere decir que sea exactamente igual. ¿Por qué? Porque los ingredientes que van a participar son diferentes. Y ahí les he apuntado algunos de los ingredientes, ¿sí? Por un lado, la cronología. Por otro lado, el origen de los colonizadores. Por otro lado, la población indígena, si se incorpora o no se incorpora. Por otro lado, la relación entre todos estos factores. Ahí les he puesto algunos ejemplos, un poquito así al azar, también algunos que manejo un poquito mejor, para que vean cómo, por más que el proceso sea el mismo, los diferentes ingredientes tuvieron que dar resultados distintos, ¿no? Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, 1496, muy primera etapa, por tanto un español, si quieren, todavía con muchos resabios medievales. ¿Quiénes llegan? Una mayoría andaluz occidental, ¿sí? Y en cuanto a la población indígena, en fin, esto no se parezca, es que es bastante eufemístico, ¿verdad? Contacto que desaparece pronto quiere decir que se masacra muy pronto a la población indígena y por tanto el peso del indígena no es tan importante en esta COINE que se crea en Santo Domingo, ¿sí? Vamos a Asunción del Paraguay, 1537, han pasado 40 años. Han pasado 40 años de un momento, si se acuerdan lo que dijimos al comienzo, un momento de gran relevancia en la historia del español porque el español está cambiando muy rápidamente. Por tanto, podemos suponer que el español que llega ya es otro. Es un español, pues eso, medio siglo más moderno. Por tanto, ya un ingrediente diferente. Fíjense en cuanto a los colonizadores. Importante presencia del norte peninsular. Sabemos que, sin ser todos del norte peninsular, hay una presencia muy importante de gente de Burgos, de vascos, que llegan a fundar Asunción y que se quedan en lo que hoy es Asunción del Paraguay, ¿no? Población indígena, mucha población indígena, los guaraníes, que además se integran a la colonia. Es decir, en este bizcocho que va a ser Asunción del Paraguay, el ingrediente indígena va a ser importante. Por lo tanto, fíjense las diferencias entre Santo Domingo y Asunción en cuanto a la fecha, en cuanto a los orígenes de los colonizadores, en cuanto al peso de la población indígena. Buenos Aires, 1580, ¿quién, de nuevo, 50 años después, otro español totalmente distinto, han pasado casi 100 años respecto a Santo Domingo. ¿Quién funda? ¿Quiénes son los colonizadores? Criollos asuncenos, gente que ya traía una COINE, la COINE que se creó en Asunción en 1537, que se mezclan con andaluces y se mezclan con vascos y producen otra nueva COINE. En cuanto a la población indígena, presencia de guaraníes del norte, algunos que bajan con estos criollos asuncenos, y sin importancia de los indígenas locales, que como saben es una población muy hostil que no quiere integrarse y en realidad pues es una historia de masacres hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, fíjense que el ingrediente indígena que se incorpora al bizcocho de Buenos Aires es guaraní, pero no de las poblaciones locales, ¿sí? Y vamos a Montevideo, 1724. 1724 han pasado más de 200 años, 230 años respecto a Santo Domingo. Es un español absolutamente distinto. ¿Quién funda Montevideo? Y se conservan los padrones. La mayor parte son, no todos, pero la mayor parte son criollos porteños y población canaria, ¿sí? Criollos porteños que hablan la variedad coinética de Buenos Aires, formada a partir de la variedad coinética de Asunción, ¿sí? Y a la que se suma población canaria, ¿sí? Población indígena, nada, los charrúas también, población indígena muy hostil, que no se integra en la vida colonial, por tanto, en este caso concreto, el aporte de la población indígena no va a ser tan importante, o al menos de esta población indígena, ¿sí? Frente a lo que pasaba, por ejemplo, en Asunción, o lo que puede pasar si hubiéramos puesto el ejemplo de La Paz o el ejemplo de Quito, en Ecuador, ¿sí? Por tanto, fíjense que los procesos van a ser
El proceso va a ser el mismo, pero los ingredientes van a ser distintos. Eso explica que con ingredientes tan distintos, el resultado tenga que ser diferente. Y además, piensen que la coinización no es que se produce una vez y termina, sino que en realidad diversas circunstancias históricas pueden producir procesos históricos de recoineización. Es decir, que la presencia en un lugar de variedades A, B, C y D van a dar una variedad coinética E, que a su vez va a entrar en contacto con F, G, H y va a dar una variedad coinética I, que va a entrar en contacto con JKL y va a dar una variedad coinética M. Es decir, cada vez que diversas formas de hablar entran en contacto en un lugar, se produce una coine. Por tanto, fíjense cómo se van a dar procesos históricos de recoineización dependiendo de múltiples factores. Y tengo aquí algunos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué dependen estas recoineizaciones? De que haya llegado o no de nuevos contingentes poblacionales. Es decir, un lugar como la Ciudad de México, donde se produce una primera coineización y después constantemente está llegando más gente migrada, se van a seguir dando coineizaciones, iba a decir casi hasta ahora, no, hasta el momento actual, donde sigue llegando gente a la Ciudad de México y siguen modificando el español de México, de la Ciudad de México. Frente a eso, piensen lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, oriente de Bolivia, se funda en 1561 desde Paraguay. Después queda prácticamente aislada y digamos que ahí no llega nadie casi hasta el siglo XVIII. Evidentemente, ahí no se va a producir una recolonización. Al menos este factor no va a ser importante. Tengan en cuenta también la relación más o menos estrecha con las cortes virreinales, que va a hacer que se puedan producir estas coinizaciones y las estandarizaciones mencionadas o no, ¿sí? De nuevo, el ejemplo del oriente de Bolivia, el contacto con Lima era nulo o en todo caso muy dificultoso, luego el contacto con Buenos Aires igual, frente a lo que puede ser un lugar como Puebla, ¿sí? Segunda ciudad del virreinato, relativamente cerca de Ciudad de México y además en la ruta más importante del país, que es la que va desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México, pasando por Puebla. Evidentemente, ahí va a haber una relación más estrecha que va a permitir cambios que quizás no son tantos en el oriente de Bolivia. O, por ejemplo, ya en la época independiente, la llegada o no de otros emigrados europeos, ¿sí? Piensen lo que ocurre con el norte de la Argentina, donde la llegada de emigrados en el siglo XIX se da, pero es escasa, en comparación con lo que ocurre en el Río de la Plata, donde la presencia de emigrados, no solo españoles, sino de todas partes, va a ser muy numerosa y eso va a producir nuevas coinizaciones, ¿vale? Por tanto, no piensen en el proceso de coinización como un fenómeno que se produce y se cierra. En realidad es un proceso en marcha, que se pone en marcha cada vez que se encuentran las condiciones suficientes y las condiciones favorecedoras, es decir, un encuentro de diversas variedades. Eso explica por qué tenemos que hablar de diversas coineizaciones y además de procesos de recoineización que, repito, siguen vivos hasta el día de hoy. De hecho, todas las grandes ciudades, las grandes capitales hispanoamericanas, ¿verdad? Pues probablemente están experimentando procesos de recoinización precisamente por la llegada de población del interior de los países. ¿Bien hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cuestiones? A ver. La dialectalización, formación de dialectos americanos en la etapa de estandarización depende de factores culturales. Temprano tardía. Sí, Consuelo, tienes toda la razón. Ya te digo que yo esta cuestión de la estandarización se ha estudiado muy poco. Por ejemplo, en el caso de México, Concepción Company ha estudiado desde el punto de vista gramatical, ¿verdad? Un texto también hermosísimo que tengo yo por ahí, fue su incorporación al discurso de la Real Academia, fue su discurso de incorporación a la Academia Mexicana, si quieren también se lo puedo enviar, donde ella demuestra que ya para el siglo XVIII algunos de los rasgos típicos, morfosintácticos, típicos del español mexicano ya se daban. Por tanto, esa dialectalización ya se había producido en el 18. Yo he hecho trabajo sobre el léxico de Centroamérica y
y en el 18 y a principios del siglo XIX existe una americanización. En el caso de Centroamérica, los rasgos fónicos que hoy identifican, por ejemplo, a Guatemala como zona de consonantismo fuerte versus Nicaragua, Honduras y El Salvador como zona de consonantismo débil, para el siglo XVIII ya estaban asentados. Por tanto, sí, hay unos procesos de estandarización que, o mejor, estos procesos de dialectalización se pueden producir en diversos momentos. Para el 18 parece que ya había una dialectalización bastante parecida, o al menos las zonas que yo he leído y que he estudiado, a la actual, ¿sí? Y eso enlaza con algo que decía Guitarte hace muchos años, que decía que cuando comienzan las independencias, o mejor, sí, dice, el español que sale de la época colonial ya es un español muy cercano al español de hoy, de los diversos países americanos. Y no sé en qué se basaba, pero tenía razón, como suele ser muy general en Guitarte. A ver, creo que en el caso venezolano es un poco más complejo. Crea la capitanía. Sí, la verdad es que ya te digo, Andrés, para analizar esta cuestión de la estandarización, ahí sí que nos hace falta un dominio de la historia tremendo, ¿sí? Entonces, evidentemente necesitas saber cómo es el desarrollo histórico, político, cultural, ¿sí? Sociohistórico, si quieres, de la zona para poder entender todo el proceso, ¿sí? De manera que bueno, si no me equivoco, la universidad allá en, en Venezuela se funda también en el 18, ¿no? La Universidad de Caracas. Eso ya nos está hablando de un proceso de desarrollo cultural que evidentemente no existía en el siglo XVI o quizá no era tan potente, ¿sí? Frente a otro lugar como puede ser Ciudad de México, que es el ejemplo paradigmático, o Lima, ¿no? Donde estos procesos comienzan antes, ¿sí? Por cuestiones puramente políticas, económicas, lo que quieras. El proceso de estandarización se ubica en una situación intermedia, tardía pero profunda. Ah, perfecto, perfecto. Yo recuerdo, Consuelo, la verdad es que leí el trabajo de Fontanella hace tiempo. Recuerdo que ella hablaba de Buenos Aires en el 18 y que ubicaba como uno de esos procesos más tardíos, si no me equivoco, a Paraguay, que dice que ya probablemente la estandarización es del 19, pero es que Paraguay es el patito feo del imperio colonial español. Zona de frontera, zona que no da demasiada riqueza económica, zona que se tiene que mantener por sus propios medios, en fin, era una zona, digamos, pues abandonada, ¿no? Algo parecido con Costa Rica. El gofio es el mismo que el cofio. Pues entiendo que sí, dirían. Yo solo conocía la palabra gofio, pero vamos, que me corrijan los venezolanos. En España el gofio solo se conoce en Canarias, ¿eh? Y yo no conozco Canarias. Pero entiendo que es algo así, ¿no? Que también en el Río de la Plata, en Uruguay, se mantiene, pero no sé si es exactamente igual. En todo caso, creo que va por ahí. La idea de que es como una harina, ¿verdad? De maíz, me parece que eso es general. Creo que se discute si es, o que no en todas las zonas es dulce, y en algunas zonas es dulce y en otras no. Pero corríjanme, ¿eh? Aquí los de la gastronomía. Yo, mi dominio de la gastronomía es sentarme a la mesa a comer. Digamos que es más cercana a la norma de prestigio, a diferencia del Paraguay, quizá más alejada. Sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Habría que ver también porque, bueno, otra serie de factores, Isabel. En el caso del Paraguay, el peso del guaraní es tremendo. En el caso de México, el peso de las lenguas indígenas yo creo que no es tan importante, más allá del léxico, naturalmente. Pero en el caso del Paraguay, por ejemplo, en la morfosintaxis, ¿no? Las transferencias morfosintácticas del guaraní en el español del Paraguay o las convergencias, ¿no? Aquí Azucena Palacios es la gran sabia de este tema, pues no se dan en México. Entonces, sí. ¿Cuándo terminan estos procesos de comunicación en la formación del español de América? Yo diría, Andrea, que los procesos de coinización en la historia del español de América no han terminado, porque, repito, se siguen produciendo por las emigraciones, ¿no? Ese dialecto que están haciendo o que nació hace poquito, en la zona del Amazonas ecuatoriano, está demostrando que las coinizaciones siguen en marcha. Ana Birkel de Sandler, eh, Ana Birkel de Sandler,
que es profesora en la Universidad de la Patagonia, Universidad de Río Negro. Bueno, en la Patagonia ha estudiado el proceso de colonización que da lugar al español patagónico y lo ha estudiado en el siglo XIX, ¿sí? Tiene un libro hermosísimo sobre ese tema. De manera que no sé si podríamos decir que hay un momento de terminación, ¿sí? Probablemente los procesos continúan y, bueno, tú el límite lo pones donde, en la parte que te interese mirar, ¿no? ¿Y cuándo se habla ya para efectos de un español de América? Yo hablaría desde el mismo momento en el que se ha producido la primera colonización, ¿sí? Yo ahí hablaría de español de América, pero repito, no te voy a poder dar la misma fecha para las Antillas y para el sur de la Argentina, porque el momento específico, la fecha concreta no es la misma, porque el asentamiento de españoles es diferente y por tanto el proceso ocurre diferente. Ah, Andrés se fundó como seminario de Santa Rosa en el 21, sí, yo sabía que tenía la idea que era del 18. El discurso lo envío. Creo que hablé con Joana y vamos a preparar una especie de carpeta biblioteca para dejársela para cuando acabe de lo que tengo yo por ahí de historia del español de América, para dejársela cuando acabe el curso y que puedan acceder pues a todos los trabajos. Pero de todas formas añado lo del discurso de Company, que es un libro hermosísimo. Yo desde el año 2007 yo creo que es lo mejor que he leído en los últimos años. Es una preciosidad que además está muy bien escrito. Y no solo con la migración al interior de los países, también la llegada de inmigrantes de otros países. Claro, Lilian, tienes toda la... Ay, perdón, creo que ese mensaje me lo has mandado solo a mí, Lilian. Bueno, dice Lilian que no solo es la migración al interior de los países, sino también la llegada de inmigrantes de otros países, ¿no? Eso también podría ser interesante. Claro, todos esos procesos de migración interna y entre países va a dar lugar pues, a variaciones. Yo no sé si eso nos va a producir un español americano como tal, porque piensen que muchas veces estos emigrantes lo que hacen es, en estos procesos de nivelación unidireccional, digamos, modificar su forma de hablar para acercarse a la del país de residencia, precisamente porque es una forma de integrarse, ¿no? Eso pasa regionalmente y yo creo que pasa también entre los países. Pero alguna consecuencia tiene que haber. Por ejemplo, hay estudios sobre peruanos emigrados a Buenos Aires, ¿no? Donde se ve precisamente cómo se mueven en este continuum, cómo cuando están con la comunidad peruana utilizan una serie de elementos y cuando están hablando con porteños modifican. Por ejemplo, como esto lo ha estudiado Roxana Risco de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, como por ejemplo cuando están hablando con porteños utilizan el yeísmo reilado y cuando están hablando con personas peruanas de su propia comunidad no rehilan. Entonces, fíjense cómo se van produciendo. Habrá que ver qué resultado se produce. Y esto tiene que ver también pues, con cuestiones muy, muy variadas, ¿no? De valoración social, de integración, en fin, con muchas cuestiones. Gofio, el papiamento. El papiamento, Roberto, el papiamento es una lengua criolla. El papiamento es una lengua criolla. Una lengua criolla, en fin, que me corrijan aquí los criollistas, también sufre un proceso semejante, parecido al proceso de coineización, sí, también se da algo parecido, pero en realidad las lenguas criollas lo que entran en contacto son lenguas distintas, generalmente una lengua europea y una lengua de matriz de origen africano, y lo que se produce es el nacimiento de una lengua distinta, diferente a la europea y a la africana, que tiene rasgos de las dos, ¿sí? Por eso precisamente digo que también es algo parecido a un proceso, o incluso idéntico, si me apuras, a un proceso de coineización, ¿sí? Generalmente el papiamento también nos vale para el palenquero, de Colombia, ¿verdad? O, por ejemplo, para los ingleses criollos que se utilizan en Centroamérica y en Jamaica, suelen tener una estructura gramatical cercana a las lenguas africanas y un léxico tomado de las lenguas europeas, ¿sí? La lengua europea es la lengua de lexificación y la lengua africana es la que aporta la gramática. Explicado de una forma muy básica, pero va por ahí. Entonces el papiamento pues es lengua criolla, es decir, lo que yo he estado describiendo es
un proceso para crear un dialecto dentro de la misma lengua, porque se encuentran dialectos. En el caso del papiamento, lo que se produce es el nacimiento de una lengua distinta con su padre y con su madre, ¿sí? En este caso, pues su padre sería lenguas de origen bantú y su madre, pues ya sabes que se discute, ¿no? Si, quien dice que el papiamento tiene mucha cuestión del español, hay quien dice que es más bien portugués, está todo el peso del holandés, del neerlandés, etc. Pero en todo caso sería un proceso paralelo, si no exactamente igual, paralelo. La migración o movilidad favorece la recolonización, sobre todo en las zonas fronterizas y en las grandes ciudades. Exactamente, exactamente. Totalmente de acuerdo, Consuelo. De hecho, para las grandes ciudades capitales hay un trabajo que ahora no recuerdo, pero se publicó hace unos años en el Instituto Caro y Cuervo, en Bogotá, donde hablan precisamente de qué sociolingüística hay que hacer en una ciudad como Bogotá, donde ha llegado tanta gente del interior de Colombia, ¿no? Por todas las cuestiones de las migraciones internas del conflicto armado, ¿no? Entonces, es muy interesante porque discuten la cuestión de cómo crear un corpus sociolingüístico y en el fondo tiene que ver con esto. ¿Quién representa el habla de Bogotá a día de hoy? ¿Sí? Pensando en zonas o en barrios, ¿no? Ciudad Bolívar o Soacha, ¿verdad? En torno a Bogotá, donde la mayor parte de la gente no son originarios de ese lugar, sino que vienen de otras zonas del país. Y, bueno, pues ¿los incorporaríamos en un corpus o no? En todo caso, fíjate que es el contexto perfecto para que se produzca un nuevo proceso de colonización. Madrid, en los años 50 y 60, sufrió un proceso de colonización tremenda, porque empezó a emigrar. Madrid era un pueblito pequeño, todavía a principios de siglo, y en los 50-60 empieza a emigrar gente de Extremadura, de Andalucía, de las Castillas, gente de las zonas que rodean Madrid, y cambia radicalmente la forma de hablar, cambia el dialecto madrileño. Es un proceso de colonización. Y precisamente como ahora está pasando en las ciudades americanas, sería muy interesante que alguien lo estudiara. Porque dentro de unos años veremos los resultados, pero no sabremos cómo se produjo. Este es el momento de estudiarlo. Yo esto lo decía en Querétaro y me miraban como diciendo, pues hazlo tú si te parece tan interesante. Nadie me hacía caso, ¿no? Pero bueno, es interesante. Lirian, bueno, sí, es lo que había indicado. En el caso de los venezolanos en Colombia, que son rasgos identitarios muy fuertes. Nuestro léxico. Claro, claro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, fue una moda pasajera, sí, pero va en esta misma línea. Recuerdo cuando en España empezaron a llegar las telenovelas venezolanas, ¿no? Janet Rodríguez con Cristal y Abigail con esta otra, con Catherine Fulop, y podías escuchar a señoras españolas diciendo chévere, que evidentemente es una palabra que nosotros no utilizamos, ¿no? Entonces, pues puede pasar y cuanto más importante es la migración y cuanto, bueno, también hay factores, ¿no? Que tienen que ver con, pues eso, con la identificación, con la forma en la que se integra esta nueva comunidad y demás, más fácil o más difícil es que se produzcan esos cambios. Entonces sí, tiene que ver. David, el fenómeno de la comunicación y la organización termina haciéndose parte integral de la evolución de los lenguajes. Totalmente, David, totalmente. No voy a entrar en esto, pero yo te diré que desde mi punto de vista, la historia de la lengua, en una gran parte, es la historia de constantes coinizaciones y recoinizaciones, a veces geográficas y a veces sociales. En el fondo es la historia de modificar tu habla para acercarte a los otros para poder comunicarte mejor. Y eso en el fondo es el esquema de la comunicación. De manera que yo creo que sí, yo creo que sí. Y en el caso de las lenguas trasplantadas, como es el español en América, básico y totalmente de acuerdo. ¿Sí? El Paraguay, Sí, en el caso del español del Paraguay, sí. Sí, la verdad es que a mí me parece muy hermoso, estoy de acuerdo contigo, Isabel, yo tengo mucho cariño al Paraguay, y es un caso muy peculiar, es un caso muy peculiar, muy original dentro de lo que es el proceso de generalización del español en América, y eso explica por qué, por ejemplo, en Paraguay la cuestión del bilingüismo está mucho más generalizado y tiene una mayor aceptación social que en la mayor parte de América, ¿no? No voy a decir toda, pero en la mayor parte de América, porque es una situación muy peculiar. Es más,
mientras que en toda América en el siglo XIX las lenguas indígenas están en peligro por el peso del español, en el caso del Paraguay llega un momento donde es el español el que está en peligro por el peso del guaraní. Decía Germán de Granda, y vuelvo a Germán de Granda, lo asombroso no es que en Paraguay se hable guaraní, lo asombroso es que en Paraguay se hable español. Eso es lo asombroso, que guarda relación con la cuestión de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, eso lo citaré mañana, la próxima semana, cuando hablemos de este proceso. Pero sí, que se toman del español y solo se le agrega una J al final de la palabra. Claro, tienes toda la razón, José Enrique. Yo estoy hablando ahora del peso de la comunicación en el español y he citado de cómo las lenguas indígenas afectan al español. Pero tengan en cuenta que esto es una historia de ida y vuelta, ¿sí? Una historia de ida y vuelta. Es decir, también las lenguas autóctonas, las lenguas amerindias, van a verse modificadas por la influencia del español, ¿sí? Y eso es algo que quizá no se le ha prestado tanta atención, pero que yo creo que últimamente, al menos allí en Querétaro, lo estaban investigando, ¿no? Como el ñañú, el otomí, la lengua propia de la zona, se veía influida por el castellano. Y es una cuestión muy interesante para analizar, pero ahí tienen que ser la gente que sepa de esas lenguas. Yo no me atrevo porque no sé, me parecería una arrogancia. Pero yo dispuesto a sentarme a escuchar y aprender. Sí, Consuelo, yo la verdad, claro, yo no soy criollista, entonces a lo mejor lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y lo poquito que yo sé sobre formación de los criollos me parece que el esquema es muy semejante al de la colonización esta intralingüística dentro de la misma lengua, ¿no? Quizá podríamos definir la criollización como una colonización interlingüística entre lenguas. No sé. Ahí tendríamos que preguntar a Mauro Fernández, ¿no? O a Lipsky, que son los grandes estudiosos o algunos de los grandes estudiosos de los criollos. Pero yo ya te digo, y corrígeme, Consuelo, si me equivoco, yo creo que el proceso que se utiliza para describir la formación de los criollos encaja muy bien con el de la colonización que yo he explicado. Me parece que son muy paralelos, por más que uno sean dialectos y de como resultado una variedad del español en este caso, y en otro caso sean lenguas distintas y de como resultado una lengua diferente y autónoma. Pero el proceso en sí me parece que es semejante porque creo que tiene que ver con la cuestión de cómo mejorar la comunicación, y eso es un universal, si me permiten, ¿no? Es decir, pues la idea es que pues ¿qué haces para conseguir comunicarte mejor? ¿No? Que me parece que eso es lo que quieren todas las personas, sean hablantes de dialectos de la misma lengua o sean hablantes de lenguas distintas. Entonces me parece que va por ahí. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. ¿No? ¿No? Bueno, he llegado donde quería, porque yo quería llegar al final de este tema, así que he llegado. Bueno, pues entonces el próximo día lo que vamos a hacer es hablar de un tema muy polémico, a ver qué me dicen, encima con las últimas barbaridades que se escuchan de los políticos españoles, más polémico todavía, ¿verdad? Que es la cuestión de la expansión del español por América. Fíjense que hasta hemos estado hablando del nacimiento, ¿sí? Es decir, ya sabemos de qué manera se crea un español. La pregunta es, ¿en qué momento llegamos a la situación actual en la que el español es la lengua mayoritaria? ¿Sí? Evidentemente no única, pero la lengua mayoritaria en el continente, me refiero en la América hispana, ¿sí? Bueno, vamos a ver precisamente en qué momento y por qué factores. Y a veces esto suele ser un poco sorpresa para los hispanoamericanos. De manera que ya lo revisamos en la próxima clase. ¿Sí? A ver, David, gracias. Nada, gracias al contrario. Gracias a ustedes por escucharme con lo que a mí me gusta hablar, ya saben. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. El próximo viernes, tema polémico, ¿no? ¿Desde qué momento y a causa de quién o debido a quién se habla español en España? En España no, perdón, se habla español en América, ¿sí? Ya seguimos con eso. Los dejo entonces, que tengan un buen sábado, que es de lo que se trata, y nada, cualquier cosa, pues ya vamos solucionando
preguntas y cuestiones en la próxima clase. ¿Vale? Nos vemos entonces. Buen fin de semana. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.